Muy buenos días a las 10:03 de este sábado, en el que se sancionó la ley. ¿La ley de qué? Ahora vamos a hablar de esto. A las 3:53 de la madrugada, por tranquila mayoría calificada. Y de eso quería hablar en el comienzo y después también. El título de una ley, porque piensen ustedes mismos cómo la nombran a la ley, a lo que se sancionó esta madrugada. El título de una ley, decía, puede representar mucho, poquito, nada, sea corto o extenso. Lo que sí sucede siempre es que la necesidad de economía expresiva lleva a designar con el modo más directo posible. También ocurre con las causas judiciales, con las leyes y con las causas judiciales. A veces ese imperativo de sintetizar redunda en lo correcto y a veces no. A veces solo se trata de resumir y a veces el resumen cambia el significado, parcial o completamente. Por caso, y salvo para el uso periodístico a fin de evitar reiteraciones terminológicas, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se masificó como la ley de o del aborto. Así volverá a ocurrir. Y no hay mayor conflicto semántico porque los términos son equivalentes. En cambio, es difícil encontrar algo más opuesto que hablar de la causa de los cuadernos y hacerlo sobre la de las fotocopias. Lo primero, los cuadernos, da por sentado que realmente existieron esas citas de quien supo ser definido mediante la simbiosis de hablar como Monzón y escribir como Borges. Menciones que implicarían la probanza de una corrupción generalizada, inédita, histórica, durante los gobiernos kirchneristas. Lo segundo, las fotocopias, estipula que hubo una operación inicialmente fenomenal de servicios de inteligencia y medios periodísticos, como ahora comienza a demostrar lo que esa causa y otras conexas se caen a pedazos. Muestra de ello, apenas una muestra, es el procesamiento del fiscal Carlos Stornelli por el delito de asociación ilícita debido a maniobras extorsivas y de espionaje que habrían afectado a unas 60 personas. Bueno, toda esta introducción remite a cómo hacemos cirugía, llamémosle, con el pomposo título de ese instrumento que el Congreso ha sancionado esta madrugada. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Pomposo, ¿sí? No inadecuado. Puede entrársele a cada uno de esos componentes con la salvedad prioritaria de que estamos hablando de una suma, no de un amontonamiento. Si se pierde de vista este segundo aspecto, quedaría inevitablemente desperfilado el análisis de todo lo demás, por mucho que quepa reconocer la dificultad de síntesis respecto del nombre de la ley. Pero, más allá de esa dificultad también, algunas cosas están muy claras. Excambiemos. Podría haber hablado de solidaridad social. Podría haber presentado un proyecto con ese título. Con un título que en esa parte dijera eso. No, nunca jamás, so pena de que hasta los propios se sintieran descolocados. Y de reactivación productiva podría haber hablado, podría haber proyectado. Bueno, de eso sí, porque aisladamente es gratis hablar de reactivación productiva, toda vez que no tiene argumentación contraria. Martínez de Hoz habló de liberación de las fuerzas productivas. Menem lo elevó a categoría de revolución. Pero en el después, comprobado empíricamente, que los neoliberales hablen de procesos reactivantes, suena a joda de muy mal gusto. De hecho, la campaña de Macri se limitó a las oraciones infantiles con las que puede expresarse y en las que producción, desarrollo, industria no podían siquiera figurar de lejos al cotejarse con una realidad de 4 años de timba financiera y récords
de cierre de empresas. Macri debió anclar en el odio gorila por no tener una sola cosa económica de la que agarrarse y por carácter transitivo renegó de aceptar el estado de emergencia. ¿Qué hizo entonces la oposición frente a esta ley del título largo y exceptuada de análisis por desquicio intelectual o desquicio a secas, la diputada que se había retirado y que adujo no suscribir el proyecto porque es propio de una dictadura? La oposición amenazó con no dar quórum, que es un instrumento legítimo, no dar quórum ni para el tratamiento en recinto del proyecto, ni de ser imperioso para la jura de los nuevos diputados. Mentó a la ley como de superpoderes presidenciales y sobre todo demagogizó con los derechos de los jubilados tras haberlos sometido a la masacre de estos años, con las tarifas de los servicios públicos, con el costo de los medicamentos, con el desfinanciamiento del ANSES. En algún momento de la cronología daban tanta vergüenza que los gobernadores radicales, incluyendo al carcelero de Milagro Sala que regentea Jujuy, gobierna Jujuy, y un correligionario referente, el mendocino Alfredo Cornejo, entraron en razones de esas institucionales con las que tanto gustan afilarse en payada permanente. Más allá de críticas técnicas específicas que el nuevo gobierno aceptó en varios ítems, que el nuevo gobierno renegoció para que se apruebe la ley, críticas que tienen como punto más conflictivo el respeto por los derechos adquiridos de los jubilados y los regímenes especiales. Más allá de eso, decía, puede no admitirse que el modelo global conlleva un cambio de características inéditas, tomando en cuenta el lugar dramático desde donde se parte. Esto es, el plan contra el hambre, la mejora en los ingresos de quienes están en el fondo del pozo, y en todo caso empezar por ahí, la moratoria impositiva para las pymes, de la que resta saberse bastante, la doble indemnización por despidos durante 6 meses, la restricción a las compras en el exterior y para atesorar divisas, y además los gestos, nombres y políticas en áreas como seguridad y justicia son cuestionables en su sentido genérico. ¿Son algunas partes o es el todo? Y aunque pudiera parecer que es para consuelo, pregunto, ¿no es sintomático quiénes son los enojados con estas primeras medidas, que están en línea con lo propuesto en la campaña de los ganadores, mientras se busca algún acuerdo con los acreedores de la tragedia dejada por el macrismo? Se pueden descubrir signos de improvisación en algunas carteras. Hay dificultades para terminar de conformar las estructuras. Lo comunicacional falló en, justamente, haber sido prolijos, precisos, en el detalle de cómo se procederá con los ingresos jubilatorios. No se puede fallar en la comunicación. No se puede fallar. Es la pata clave de la batalla cultural, que no se va, al contrario, porque se fue Macri. No se puede fallar en la comunicación. Hay nuevos funcionarios, la gran mayoría en rigor, reticentes todavía a las declaraciones públicas bajo el argumento de que tienen que terminar de acomodarse, lo cual también es lógico, aunque revela que operativamente hay cuestiones que no están claras. No cuestiones principales, pero hay cuestiones que no están claras. Ahora bien, hay una enorme distancia entre estos señalamientos y deducir que el rumbo general de lo enunciado y dispuesto y a disponer supone riesgos de quiebre en la alianza vencedora o que el rumbo principal está equivocado. Lo cierto, si es estrictamente por la coyuntura, es que fracasó la movida de impedir el tratamiento de la ley, los cambiemitas quedaron reducidos a su interna y Macri se fue a la península arábiga para ver la final entre Liverpool y Flamengo. Ya fuera de la inmediatez, lo que ha sancionado el Congreso hace muy pocas horas, lo que ha terminado de sancionar, es una herramienta que, sin que nadie con honestidad de pensamiento político pueda ponerlo en duda,
aplica otro modelo de país dentro de los marcos que permite un capitalismo hegemónico con guerras, si se quiere, antes comerciales que ideológicas. Lo restante es mero testimonialismo infantil, habilitador de que alguna gente militante del purismo de izquierda se parezca tanto al funcionalismo de la derecha. ¿Cuál derecha? Bueno, esa que con la comandante Pato al frente llamó a resistir con 14 toneladas de piedras para triplicar grados de violencia sin que haya habido nadie, absolutamente nadie del palo que gobernó desde 2015 dispuesto a repudiar semejantes dichos. Si no se entiende que esos son los republicanistas indignados frente a las hordas del populismo, tampoco se entenderá de qué viene y a dónde van los cruzados democráticos de la prensa libre, de la salud de las instituciones y de la patria del campo. Es aquello de diferenciar, no es muy complicado me parece, entre las contradicciones principales y las secundarias.